vamos a ver el día de hoy un tema que tiene por nombre despierta. Y vamos a buscar en Efesios capítulo 5, versículo 8, ahí lo tienen ya algunos, listo para leerlo, amén. Y dice de la siguiente manera, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, sí dice así, ¿verdad? Me voy a brincar del versículo 8 al versículo 14 y 15, ¿sale? Entonces ahí están atentos. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois, ¿qué? Luz en el Señor. Oye, no está Luz, va a decir: oye Luz, tú eres luz sobre luz. Muy bien. Dice: andad como hijos de luz, por lo cual, versículo 14, me brinco hasta el 14. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Vamos a orar. Padre del cielo, estoy delante de tu presencia dándote gracias, Señor, por la palabra que el día de hoy tú tienes para nosotros. Te pido, Señor, que hables a cada una de nuestras vidas, que hables a cada uno de nosotros, Señor, que hables a nuestro corazón, Señor, que dirijas lo que tú tengas que decir para cada uno de nosotros. Señor, habla a nuestras vidas. Señor, habla a nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, sé tú quien dirija mis labios y habla al corazón de la iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que nuestro corazón sea tierra fértil para escuchar tu palabra. Señor, que caiga en buena tierra y que no sea robada por el enemigo en nuestros corazones. Señor, toca la vida de cada uno, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Establece tu reino en los corazones, establece tu reino en las vidas, establece tu reino, Espíritu Santo de Dios, sobre cada uno, Señor. Que tengamos oídos prestos a escuchar para ser hacedores y no tan solo oidores de tu palabra, en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Y nosotros decimos: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13. Sigamos, hermanos, en este sentir, ¿verdad? Que Dios hable a nuestras vidas. No cerremos nuestro oído a lo que Dios quiere decir a nuestros corazones. Estemos atentos a la voz de Dios en todo momento. Amén. No, si alguien lo quiere distraer, dígale: no me distraigas, estoy atento a la palabra de Dios. Puede decirle también: aléjate de mí, Satanás, me eres esto. No le diga eso. Jesús sí le dijo a Pedro, sí, o sea, sí se podría, digamos, sí se podría. Porque Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, cuando el diablo estaba hablando a través de Pedro, ¿verdad? Pero no le diga, mejor dígale: no me estés interrumpiendo. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Dios ha querido hablar de distintas maneras, hermanos, en todos los tiempos. Este texto es un texto bien interesante, familia. Cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, recuerde que la iglesia de Éfeso fue una iglesia, es una de las 7 iglesias de Apocalipsis. Nosotros, bueno, hace algunos, creo que casi 2 años, empezamos a ver la serie de Apocalipsis. Y vimos todo el libro de Apocalipsis, y entre ellos vimos la iglesia de Éfeso. Veíamos que las 7 iglesias están situadas en el país que ahora es Turquía, ¿sí? Y la iglesia de Éfeso es digamos, de las iglesias que Pablo les mandó carta, de las que conocemos, porque hay algunas otras cartas, ojo con esto, que no conocemos. Hay algunas otras cartas de Pablo que no alcanzamos nosotros a obtener, es decir, que se perdieron en el camino. Sin embargo, nosotros tenemos, hermanos, cada vez que se encuentra algo de la palabra de Dios, lo único que viene a hacer es a ratificar lo que ya tenemos de las Escrituras, para que usted no piense que, híjoles, ya hay parte de la Biblia que no ha sido encontrada. Sin embargo, hermanos, a pesar de eso, sí, lo que tenemos no difiere. Cuando se encontraron, de hecho, los escritos de Qumran, que son estos escritos que fueron encontrados hace algunos años atrás. La gente decía: ahora sí va a quedar en evidencia el evangelio y se van a dar cuenta que la Biblia es mentira. Y cuando se transcribió todo lo que estaba en esos escritos que se habían encontrado, se dieron cuenta que era exactamente lo mismo. Y todo esto, digamos, estas palabras que se levantaron en contra de lo que nosotros tenemos, pues cayó en tierra, hermanos. ¿Por qué? Pues la palabra de Dios es viva y es real. Bueno, esto de Efesios es bien interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo le habla a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, repito, es la única iglesia que vemos que también Juan retoma en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Y
en Éfeso, hermanos, el pecado, sobreabundaba. Había un templo, ¿verdad?, al dios Zeus. Habían templos que eran considerados, hermanos, templos de perdición, templos, ¿verdad?, dedicados a deidades de aquellos años, llamados en algunos casos el trono de Satanás, por ejemplo. Sin embargo, hermanos, en Efesios 5, cuando nosotros leemos el contexto, inclusive más adelante vamos a leer otro capítulo, en el capítulo 2, Pablo les habla a la iglesia de lo que ellos son en Jesús, lo que usted y yo somos en Cristo. No, les habla a aquellos que han dejado el pecado, a aquellos que han dejado la vida pasada. Y en ese contexto Pablo les dice: ustedes son luz, y si son luz, anden como hijos de luz. Pero le habla a una iglesia, hermanos, que ha conocido de Jesús, y le empieza a decir cómo tiene que vivir su vida como cristiano. Y entonces, en medio de ese contexto que le empieza a hablar un poco antes de su vida como cristianos, le dice, por lo cual le dice a la iglesia de Éfeso: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, que te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, no como torpes, no como personas testarudas, dice, sino como sabios. He querido dar un tema nada más del puro tema de la necedad, porque muchas veces, hermanos, la iglesia, nosotros como personas somos necios, somos testarudos, ¿verdad? Somos tercos en nuestra manera de vivir. Y no somos entendidos. Básicamente la palabra necio es no entendido, que no entiende indicaciones. Y Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos. Es decir, le habla a una iglesia, le da un consejo en relación a un texto pasado. Porque cuando nosotros leemos este texto, cuando uno ve en la Biblia que dice por lo cual dice, generalmente se refiere a un texto del Antiguo Testamento. Sin embargo, este texto como tal no lo encontramos en el Antiguo Testamento, aunque sí encontramos inferencia a este texto, es decir, menciones. Por ejemplo, en Isaías dice: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, ¿verdad? En Ezequiel vamos a ver ahorita más adelante cómo también hace referencia a este texto. Pero despiértate tú que duermes, le habla a la iglesia. ¿Por qué? Porque tal vez la iglesia, hermanos, no estaba entendiendo su propósito. Y aunque Pablo les dice, ¿verdad? Recuerde que a la iglesia de Éfeso más adelantito le dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se acuerda? O sea, Pablo les hace ver, hermanos, que tienen que estar alertas, y por eso los llama a despertar, porque muchas veces la iglesia duerme. Y no solamente eso, sino le repite el texto y le dice: y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Cuántas veces como iglesia, hermanos, estamos dormidos? ¿Cuántas veces como iglesia, hermanos, estamos opacados por el mundo? Y en algunos casos no solamente estamos dormidos, sino estamos en una actitud moribunda. Somos moribundos, personas que están al punto de la muerte, ¿sí? Y en muchas ocasiones ni siquiera nos damos cuenta, hermanos, de que estamos muriendo. Qué interesante esto, ¿sí? El Señor le habla a la iglesia en ese sentido y les dice, y me encanta esto lo que dice aquí, mira, fíjese, en el siguiente texto dice: vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se fija? ¿Se acuerda cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados? ¿Sí se acuerda? Yo me acuerdo, hermanos, cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo me recuerdo, y lo he mencionado en algunas otras ocasiones, en la mañana lo mencionaba también la hermana Rosita en una plática cuando estábamos en una célula que ella tuvo. Me dijo: Isaí, yo me acuerdo de mi vida pasada sin Cristo como gris, como opaca, como oscura. Y cuando dijo eso le dije: yo pensaba, hermana, que eso nada más lo sentía yo. Yo también me acuerdo de mi vida sin Cristo como opaca, como oscura, como que no tenía brillo. Así se sentía. Como un carro cuando no le han sacado, como cuando no lo han pulido, que no brilla. Así yo sentía la vida anteriormente. Andaba como un zombie, como un muerto viviente, una persona que caminaba, sí, pero la vida era lo mismo, era repetitivo, era monótono. Así era mi vida sin Jesús. Y tal vez usted dirá: pues así me siento ahora. Pues entonces para ti también es esta palabra. Si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, déjame decirte que Cristo te llama a resucitar.
Porque sin Cristo, dice la Biblia, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, el Señor te dice: estás muerto en tus delitos y pecados. Sin embargo, si has aceptado a Cristo en tu corazón, a ti el Señor te está diciendo: despierta. En caso de que tú digas: yo en este momento me siento así, yo me siento como que la vida cristiana es monótona, como que la vida cristiana se me hace gris, es porque tal vez tú no te has dado cuenta y estás dormido espiritualmente, o peor aún, tal vez estás muriendo y no te has dado cuenta. Esto es terrible, pero es una realidad en muchas de las vidas de nosotros. Y hay evidencia, hermanos, y síntomas cuando una persona está muriendo, o cuando una persona está enferma, o cuando una persona está dormida espiritualmente. Y dice: en los cuales anduvieron en otro tiempo, ya no más siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué nos está diciendo? Que el príncipe de este mundo, que es Satanás, el príncipe de este mundo, hermanos, el principado de este mundo que opera en los hijos de desobediencia, tiene el corazón del hombre dormido, tiene el corazón del hombre muerto, está muerto espiritualmente. Y el Señor, a lo largo de la historia bíblica, nos dice cómo ha querido despertar al ser humano de su condición dormida. Nos dice a través de las Escrituras cómo el Señor ha querido reconciliar al hombre consigo mismo. Por eso en Hebreos 1:1 dice: por tanto, dice: y Él nos dio vida a nosotros. Ya le moví. Dice: Dios habiendo hablado, Hebreos 1:1, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice. En otro tiempo el Señor habló, ¿sí? A lo largo de toda la historia del ser humano, Dios ha hablado a tu vida. Nadie puede decir aquí que Dios no le ha hablado. Todas las personas en el mundo han recibido un llamado de parte de Dios, aún aquellos que no conocieron de Jesús. Desde luego, en Romanos nos dice que las personas que no conocieron, por ejemplo los aztecas, que no conocieron de la palabra de Dios, dice la Biblia que van a ser juzgados conforme a la ley de la conciencia. En Romanos capítulo 1 y capítulo 2 dice que conforme a la ley de la conciencia van a ser juzgados ellos, porque la conciencia te dicta lo que es correcto y lo que no. Quiere decir que Dios nos ha hablado de muchas maneras. Sin embargo, en el caso, ¿verdad?, de los que hemos conocido de la palabra, dice en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios siempre ha querido hablarle al ser humano. De una o de otra manera, Dios nos habla. Que seamos necios es otra cosa, pero Dios nos está hablando. En estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y quiere ver desde el principio. Observe Génesis 3:9, cuando el hombre peca, seguramente usted recuerda, cuando el ser humano peca delante de Dios, come del fruto, la mujer le ofrece al hombre, el hombre no toma su autoridad y no toma su soberanía al ser cabeza en la familia, y entonces él toma del árbol también del cual había probado la mujer. Y entonces en ese momento dice en el capítulo 3 versículo 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: hombre, ¿qué? ¿Dónde estás tú? Qué tremendo esta frase, porque normalmente hemos platicado acerca, ¿verdad?, en los temas de matrimonio hemos comentado que el Señor le habla al hombre porque el hombre es la cabeza del hogar, no se va con la mujer, le pregunta al hombre haciéndolo responsable sobre su familia. Pero lo interesante de este texto, hermanos, es que Dios sabía dónde estaba el hombre. Desde luego, Él lo creó, Él lo formó a su imagen y semejanza. Sin embargo, al parecer ya Dios, fíjese bien, Dios ya no ve al hombre en el mismo plano, en la misma dimensión. El hombre había muerto, ahora estaba dormido, había caído, así como en la historia de Blancanieves, que estaba consciente. Pero cuando, fíjese cómo las historias de los cuentos de hadas traen principios bíblicos, Esta mujer come del fruto de la manzana, ¿verdad?, Blancanieves, y cae en un sueño profundo. Lo mismo sucede con el ser humano. Cuando come del fruto prohibido, cae en un adormecimiento espiritual. ¿Se fija cómo mucha de la literatura nos habla de principios eternos? Ahí está presente la verdad y el principio, ¿sí? Entonces,
El hombre ahora estaba dormido, ya no estaba donde lo dejó, donde lo había colocado. Ya no estaba en la misma dimensión, en el mismo plano. El Señor lo había dejado aquí y ahora estaba allá. Y cuando llega el Señor le dice, ¿verdad? Como a veces usted le dice a su hijo, ¿dónde andas? Yo te dejé acá, ¿qué estás haciendo allá? Cuando el Señor pregunta, ¿dónde estás tú? Se lo pregunta porque el hombre ya estaba en otro plano. Al comer del fruto prohibido, al comer bueno, hace ratito dije manzana, no era manzana, Algunos creen que probablemente era higos por algunos contextos. ¿Por qué? Porque el higo es un fruto que se daba mucho en aquel contexto, porque es un fruto muy singular en la Biblia. Por eso algunos piensan que podría ser, digo, son solo supuestos. Pero el asunto, hermanos, es que había comido del fruto y ya no se encontraba en el mismo plano. El Señor, ¿verdad? Dios lo quería ver en el mismo lugar y en el mismo lugar lo busca. ¿Dónde estás tú? Pero ya no estaba en ese lugar, porque como había comido del fruto, ahora estaba en un lugar caído. Antes estaba arriba y ahora estaba abajo. Por eso Pablo le dice a la iglesia misma de Éfeso, le dice que nos ha puesto en lugares celestiales con Cristo. A la iglesia, a los que le han aceptado, los ha puesto en lugares celestiales con Cristo. Tú y yo, que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, hermanos, estamos en un plano celestial. Nos movemos en otra dimensión. Pero cuando el hombre, hermanos, ha pecado, cuando el hombre falló, estaba en una condición caída, en una condición pecaminosa. Y hermanos, tal vez, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a ver cómo sí se puede estar en la vida en Cristo, pero estar dormido espiritualmente. Y eso es a lo que el Señor nos llama. El Señor dice, ¿dónde estás tú? Como diciéndole, te has salido de mi plano, te has salido, ¿verdad?, de mi dimensión. Ya no estás donde yo te hablaba. Yo te hablaba en lo espiritual y ahora no te puedo hablar en lo espiritual. Y usted chéquese. Cuando usted habla con una persona que está en lo carnal, te dice, no, hombre, tú todo ves malo, para ti todo es pecado, para ti todo está mal. Y no es así. Cuando una persona está buscando agradar a Dios, trata de santificarse y consagrar su vida. Cuando una persona no consagra su vida, todo, hermano, es lícito, aunque no le convenga. Amén. Ok. Y así lo vemos, Dios hablando al ser humano, tratando de reconciliar al hombre consigo mismo, haciendo pactos con Abraham, haciendo pactos con Isaac, haciendo pacto con Jacob, haciendo pacto, hermanos, después con Moisés, ¿verdad? Porque encontramos a un Dios de pactos. Y luego haciendo pacto con David, y luego reencontrándose, ¿verdad?, con Samuel, bueno, antes de David, Samuel. Dios tratando de despertar al ser humano, de volverlo a la vida, de tomar esa relación con él. Y entonces llegamos a Ezequiel. Podré retomar cada uno de estos momentos en los que Dios habla al ser humano para despertarlo, para activarlo, pero voy a este que me encanta. Y a Ezequiel le dice lo siguiente: y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre ¿qué? Sobre tus pies y hablaré contigo. Luego me habló. Entró el Espíritu, ahí está hablando del Espíritu Santo, en mí y me afirmó sobre mis pies. ¿Y qué dice? Y oí al que me hablaba. Qué tremendo esto, Esto me encanta por varias cosas. Fíjese, le dice primero, hijo de hombre, ponte sobre tus pies, párate. ¿Por qué le dice párate, hermanos? Porque estaba sentado, porque estaba tal vez dormido. Y mire que Dios ya le había hablado a Ezequiel en el capítulo 1. Usted va al capítulo 1 y Ezequiel tiene un encuentro personal con Dios muy fuerte. Está tremendo cuando usted lee Ezequiel 1. Y en el 2 le dice, Ezequiel, ponte sobre tus pies, párate. Es tiempo de levantarte. Y es lo que Dios está hablando hoy a la iglesia. Es tiempo de que te levantes. Ponte sobre tus pies, que quiero hablar contigo. Hermanos, porque cuando el Señor habla, hermanos, nos tenemos que poner de pie. Y usted fíjese con Job. Con Job sucede lo mismo. Con Job le dice, síñete como varón, ponte los pantalones, párate. ¿Se fija? Hermanos, muchas veces venimos a la iglesia y nos cansamos a la primera y ya queremos sentarnos. Digo, hay veces en las que es entendible, ¿verdad? No está mal. Pero cuando estamos en la presencia del Señor, yo le voy a decir algo. Yo he ido a actividades donde, ¿verdad?, está el gobernador. Llega el gobernador y no tiene que pararse, hermanos. Ya llegó el gobernador y tienes que estar toda la hora parado hasta que el gobernador se vaya. ¿Sí? Porque es la figura de autoridad.
¿sí? Donde están figuras de autoridad, el hombre se pone de pie. Y aquí el Señor estaba presente frente a Ezequiel y le dice: ponte sobre tus pies porque voy a hablar contigo. Y el día de hoy a la iglesia le está diciendo lo mismo: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Iglesia, hoy el Señor te está llamando a levantarte. Basta de estar sentado, basta de estar dormido. Ponte sobre tus pies que quiero hablarte. Amén. Y luego que me habló, dice: entró el Espíritu en mí. Porque necesitamos al Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo es el que aviva nuestro corazón, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y me afirmó sobre mis pies. Él es el que, órale, se para porque se para. Y entonces oí al que me hablaba. ¿Por qué, hermanos? Porque el oído del hombre está cerrado a la voz de Dios cuando está viviendo en su pecado. Cuando el hombre está acostumbrado a su manera de vivir, el hombre, familia, no escucha la voz de Dios. El hombre está cerrado su oído, no quiere escuchar consejo, no quiere escuchar palabra, no está atento a lo que Dios quiere hablarle. ¿Por qué? Porque le es molesto. Y como cristianos, hermanos, tenemos que entender que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Hoy en día nos topamos con gente que no quiere cambiar, que no quiere ser transformado, que está muerto, que no entiende razón, que actúa de una manera necia, no ha entendido que ha sido llamado a ser transformados. La vida del cristiano es transformación. Pensamos muchas veces que el camino cristiano es: me bauticé y ya estoy bien, o me bauticé y recibí el Espíritu Santo y ya estoy bien, o me bauticé, recibí el Espíritu, a Cristo, recibí el Espíritu Santo, vengo a la iglesia y adoro y es suficiente. Y no es así, en verdad. Por eso mucha gente, hermanos, cae en un adormecimiento espiritual. No quiere crecer en el evangelio, y por eso el carácter no es transformado. Sigue viviendo en rencores, amarguras, vive aferrado a la ira, vive aferrado, hermanos, al pasado, porque no crecemos espiritualmente. No hay una necesidad de crecer en el corazón. Amén. Qué tremendo esto. Ezequiel 37:3, él tiene otro encuentro muy fuerte con el Señor. Y le dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? Para que entienda un poquito el contexto, seguramente la mayoría ya lo conocemos, pero el Señor le hace ver a Ezequiel una visión donde ve un campo gigantesco con muchos huesos, pero no cualquier hueso, sino huesos secos, como cuando usted, ¿verdad?, se come un pollo. No hable de comida, pastor, porque ya traigo hambre. Pero cuando usted se come un pollo y lo deja en la basura, y pasan algunos días y el pollo se seca, el hueso se seca. Llega el punto en algunos momentos en el que el pollo, si dura mucho tiempo, cualquier hueso, más bien no el pollo, sino cualquier hueso, ¿verdad?, después de estar en el sol, llega a hacerse inclusive polvo, ¿sí? Y dice la Biblia que a Ezequiel lo para frente a un valle de huesos, y esos huesos estaban completamente secos. Y entonces le dice, y me dijo: hijo de hombre, le dice el Señor, ¿vivirán estos huesos secos? Y dije, Ezequiel contesta: Señor Jehová, tú lo sabes. Que Ezequiel no se atreve a contestarle al Señor al ver tantos huesos secos, porque una cosa es resucitar a un muerto, pero otra cosa es ver huesos secos y decir: vivirán. ¿Sí me doy a entender? O sea, ¿vivirán estos huesos secos? Ah, caray, o sea, Señor, yo he visto que resucitas muertos. Eliseo, ¿verdad?, resucitó a algunos muertos. Elías resucitó. Por ahí encontramos en la Biblia gente que resucitó. Pero ¿vivirán estos huesos secos? Entonces le dice: Señor Jehová, bueno, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd. ¿Se imagínese usted un valle de huesos secos, decirle: oíd, escuchen palabra de Jehová? Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí,
yo hago entrar espíritu en vosotros, espíritu humano, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Wow. Usted imagínese, porque ahorita uno puede imaginarse y dice, pues sí, está padre, ¿verdad? Porque usted lo ha visto no sé, en imágenes, en videos, no sé, en donde se ven los huesos, ¿cómo se dice? En radiografías o estos, se me fue el nombre, donde te meten todo tu cuerpo, no rayos X, pero bueno, donde meten todo tu cuerpo en resonancia magnética, cuando te hacen una resonancia magnética, ¿verdad? Y te meten y pueden ir quitando todo, ¿verdad?, de tu cuerpo en tercera dimensión. ¿Sí? En ese tiempo no había. Entonces imagínese lo impresionante que pudo ser para Ezequiel ver que le dice, primero le dice, oigan huesos secos y vivirán. Y entonces les dice, profetiza lo siguiente. Y entonces cuando él empieza a profetizar, hermanos, que Ezequiel, dije Ezequías, ¿verdad? Que Ezequiel empieza a ver, hermanos, que hueso por hueso se empieza a formar. Hueso por hueso se empieza a levantar. Después de ver hueso, ahora no era de uno, era de un ejército, ¿sí? Y que huesos por huesos se empiezan a juntar. Y luego que los tendones, ¿verdad? Así como usted lo vería en una cabina de resonancia magnética, hermanos, y empiezan los tendones, y luego empieza la piel, la carne, perdón, los músculos, y luego la piel, y luego el vello, hasta que queda un hombre completamente formado. Usted imagínese esta, o piense en esta visión que está teniendo Ezequiel. Qué fuertísimo. O sea, para él ha de haber sido impresionante. Si para nosotros era impresionante, imagínese para Ezequiel. ¿Sí? Y entonces, pero lo que me encanta es cuando dice, oíd. Hermanos, hoy en día nosotros tenemos que orar de la misma manera. Profetice sobre su esposo, profetice sobre su esposa. Profetizar quiere decir anuncie, declare, ¿sí? Mientras sea en la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque hay gente que profetiza cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Señor, que vivan los huesos secos. Señor, que mi esposo escuche la palabra, que mis hijos escuchen la palabra. Señor, que mi pareja escuche la palabra. Señor, que la persona que no conozca pueda escuchar la voz de Dios. Amén. Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba. Allí aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso en su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu humano, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, y ahí está hablando el Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Porque el cuerpo estaba formado de cada uno de los que estaban ahí, pero no había espíritu en ellos. Y le dice al Espíritu Santo, espíritu, sopla de los cuatro vientos y sobre estos muertos y vivirán. Y hoy en día, hermanos, el Señor está diciendo lo mismo. ¿Cuántos, hermanos, estamos en esta condición? Una iglesia dormida. Hoy en día, hermanos, la iglesia, y no hablo de misión, visión, pero si es su corazón, abra su corazón a escuchar la voz de Dios. La iglesia duerme. La iglesia está moribunda. Hoy en día, hermanos, tenemos iglesia que no escucha la voz de Dios, que no oye la voz de Dios, que no escucha lo que Dios quiere para ellos. ¿Cómo lo sabe? Usted los ve, hermanos. Usted ve las personas que no escuchan la voz de Dios. Siguen haciendo su voluntad por encima de la voluntad de Dios. No atienden a la voz de Dios. Y tenemos dos casos. Tanto las iglesias, hermanos, que están atentas a pastores que no hablan del evangelio y de acuerdo a la voluntad de Dios, y por no conocer las escrituras se van haciendo la voluntad del hombre. Pero también tenemos el otro caso,
pastores, hermanos, que tienen temor de hablar la palabra de Dios, de hablar en contra del pecado. ¿Por qué? Porque la iglesia está dormida, porque la iglesia está muriendo. Esto es tremendo, iglesia, pero así lo tenemos. Hoy la iglesia, hermanos, es una iglesia borracha, es una iglesia que baila, es una iglesia que fuma. Hoy la iglesia está dormida y está muriendo. La iglesia, hermanos, es una iglesia que se emborracha, es una iglesia que se divorcia, es una iglesia, hermanos, que odia a su prójimo, que no perdona, hermanos, que no pide perdón. Hoy la iglesia está dormida y está muriendo. Eso es la realidad de la iglesia hoy en día. Y no estoy hablando de todas las iglesias, hermanos, ni estoy hablando de Misión Visión. Estoy hablando de la iglesia en general. Y usted es la iglesia. Por lo tanto, hermanos, si su corazón está viviendo esta realidad, tenemos que arrepentirnos y buscar de Dios. Anteriormente, hermanos, era hermoso decir: tú eres cristiano, entonces tú no tomas. Tú eres cristiano, tú no fumas. Él es cristiano, él no baila. Él es cristiano, él no celebra Halloween. Él es cristiano, él no hace esto. Pero hoy en día, hermanos, tenemos cristianos que bailan, que toman, que se emborrachan, que dicen malas palabras. Tenemos cristianos, hermanos, que fuman, que se drogan, que tienen otra pareja, que se divorcian. Tenemos cristianos que están fuera de la voluntad de Dios. Y el Señor sigue diciendo: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, que te alumbrará Cristo. Qué triste. Hoy en día dice: eres cristiano, también toman los cristianos. Pues qué padre, también me hago cristiano. Pues todo el mundo se emborrachan, bailan, se drogan, fuman, tienen más mujeres. ¿Por qué tiene? Esa es la iglesia de hoy. No quiere ser transformada, no quiere ser renovada, no quiere ser cambiada. Le molesta que le hablen la verdad. Le molesta que le dicen perdona. Le molesta que le digan pide perdón. Le molesta que le digan ya suelta. Le molesta que le digan lo que es la palabra de Dios. Deja el chisme, deja la mentira, deja la soberbia, deja el orgullo. Hoy en día tenemos una iglesia materialista, una iglesia que le importa más lo que le diga el mundo que lo que le diga Dios. Esa es la iglesia de hoy en día, que le preocupa lo que le digan sus amigos, sus vecinos, sus primos, antes que lo que diga Dios. Cuando no entendemos lo que dice Pedro, pero dice: es menester, es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Si te importa lo que te diga el mundo, vete al mundo, pero no vengas aquí a decir que eres cristiano y hacer como el mundo hace. Es importante, hermanos, que entendamos el principio de la palabra. Es importante. La iglesia duerme. Si te importa lo que dice el mundo por servir al Señor, entonces estás en el lugar incorrecto. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cómo actúa una persona dormida? Así lo quitamos, ¿verdad? Muy bien, no importa. Como vi que ahorita sí lo tenían. ¿Cómo actúa una persona dormida? Díganme, ¿quién me ayuda? No, una persona dormida, pero tú ya te fuiste directo a mochar cabezas. Está ausente, no sabe lo que hace, ¿verdad? Una persona dormida puede oír pero no escucha, ¿verdad? No se mueve, no activa. Sí. ¿Cómo? No razona, está inconsciente. Digo, no inconsciente en el sentido total de la palabra. ¿Cómo actúa una persona muerta? Bueno, moribunda. Se queja. Una persona moribunda, una persona que está herida, ¿cómo reacciona? Lastimada, ¿verdad?
Ahora que estábamos en los temas de llora, ahora que estábamos en los temas de sanidad del alma, les mencionaba que una persona, ¿verdad?, cuando es herida de la mano, suponiendo que fuera de la mano, tiene una herida, cuando usted quiere acercarse, quiere tocar, ¿verdad?, reacciona, dice malas palabras, golpea. Cuando una persona está moribunda, hermanos, ¿sí? Cuando una persona está a punto de morir, está enferma, está caída, ya no tiene ganas de hacer nada, se ve cansada. Cuando una persona está muerta, una persona muerta ya no activa, no se mueve, no se para, no camina. Hermanos, la iglesia de hoy en día duerme y en muchos casos está muriendo. Eso es triste, pero es una realidad. Fíjese lo que dice aquí. Y esto, por otro lado, esto me da cierta paz. ¿Por qué, pastor? Bueno, vamos a leer este texto. Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Cuántas, se acuerda de esa historia? ¿Cuántas vírgenes durmieron? Todas durmieron. Se la quise preguntar antes de que lo leyeran porque ahí está. Ya lo hemos platicado anteriormente, ¿verdad? La mayoría ya estábamos en ese entendido. Pero vamos a ver, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y permítame comentarle, bueno, luego dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Déjenme le platico un poquito el contexto de la historia. En Israel, en la antigüedad, en las tradiciones antiguas de Israel, tenían algunas muy interesantes. Por ejemplo, cuando una mujer se iba a casar, hay varias versiones de esta misma historia, 2 o 3 por lo menos que yo he escuchado. Le voy a platicar una de ellas es la siguiente. Cuando una mujer se iba a casar, el novio llegaba, así como ahora, a pedir la mano de la novia. Y entonces llegaba a la casa y iba a pedir la mano de la novia. Y cuando la pedía, la mujer salía para que el novio y los padres del novio dieran, una dote. Una dote es, me refiero a, vengo a pedirle a su hija, pero le voy a dar este dinero a usted, ¿verdad?, para que me dé a su hija. Era como un detalle para los padres, ¿sí? Entonces les daban especies o les daban joyas o lo que ellos tuvieran por la esposa, por la novia. Entonces la novia salía y se salía con sus amigas, 10 vírgenes, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe. No, se crean. Alguien dirá, no se refiere a esas vírgenes. Cuando se refiere a vírgenes, se refiere a mujeres que no han tenido relaciones sexuales, intimidad. Entonces toma a estas 10 mujeres y se iban con sus lámparas, y en sus lámparas tenían aceite o cargaban aparte aceite para prender, porque recuerde que las lámparas de aquellos tiempos no eran como ahora de luz, sino que eran con aceite y fuego. Bueno, entonces la plática entre el novio y los papás de la novia podía tardar. Entonces las mujeres salían a caminar al pueblo, pero de pronto se anunciaba que el novio ya iba a salir de pedir a la novia, y entonces salían, y cuando salía tenía que encontrar a la novia y a las vírgenes. ¿Cómo las encontraba? En medio de la noche, pues con las lámparas encendidas. Si no tenían las lámparas encendidas, pues no encontraban a la novia ni a las vírgenes. ¿Sí me doy a entender? Eso es lo que está diciendo el Señor en esta historia. ¿Sí? Si las lámparas no están encendidas, no se puede encontrar a la novia y a las vírgenes. Por eso en la historia dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite. El aceite representa el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es decir, traían aceite, que es el Espíritu Santo, y también tenían la luz encendida. Hoy en día, hermanos, hay cristianos que no encienden la luz. Hay cristianos, hermanos, que en su manera de vivir no proyectan la luz de Cristo. Su luz es opaca. Usted puede verlo en sus redes sociales, ¿verdad? No proyectan a Jesús. En su trabajo no proyectan a Jesús. En su familia no proyectan a Jesús.
Sin embargo, estas mujeres proyectaban, ¿verdad?, la luz y tenían aceite en sus lámparas. Pero tardó el esposo, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Todas cabecearon, porque tardó el esposo. Algunos hermanos dicen, no, hombre, eso de que Cristo viene, lo vienen anunciando desde hace un chorro. De hecho, desde Pedro. Pedro dice algo bien interesante en su carta. Dice que algunos le cuestionan, y Pedro dice, algunos me dicen, hombre, que esto de la venida del Señor se viene anunciando desde hace mucho tiempo. Dice Pedro, ¿cuándo será el día de su advenimiento? ¿Cuándo su promesa? Si desde el día de nuestros padres lo mismo decían. Pero dice Pedro, estos ignoran voluntariamente que Dios hizo los cielos y la tierra, y ellos, ¿verdad?, por él subsisten. Pero todo esto está reservado para el fuego eterno. O sea, el Señor les está diciendo que todo lo que nosotros conocemos está reservado para tener un juicio. Y dice Pedro que todo está dispuesto para el día del juicio. Y dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y desde los antiguos decían así, hermanos. Cuando Noé estuvo construyendo el arca, hermanos, seguramente muchos se burlaron, pero cuando llegó el día del diluvio, hermanos, la gente ya no pudo entrar. Cuando Dios abre una puerta, no hay hombre que pueda cerrarla. Pero cuando Dios cierra la puerta, no hay hombre que pueda abrirla. Cristo viene, hermanos. Tal vez algunos dirán, pero ¿por qué tarda tanto? Hombre, cabecearon, dice, y tardándose. Pedro dice lo mismo. Muchos dicen, está tardando. Pero ¿sabe por qué está tardando el Señor? Bueno, hay varias razones, pero le voy a mencionar dos cosas. Una es porque quiere que el que no le ha aceptado, le acepte. Y número dos, que la iglesia que está muriendo, hermanos, vuelva a Jesús, que vuelva al Señor. Y dice que cabecearon y todas se durmieron. Algunos creen, y yo me cuento entre ellos, hermanos, que antes de que Cristo venga, la iglesia va a estar dormida. Ojo con esto, repito, algunos creen, y yo me cuento entre ellos, que cuando Cristo venga, la iglesia va a estar dormida. Va a haber lo que se le llama como apostasía. Apostasía quiere decir renegar de la fe. Apostatarán de la fe, renegarán de la fe. Van a decir, no, hombre, yo no, sí, soy cristiano, pero venga a chupar que el mundo se va a acabar. ¿Sí? La gente, hermanos, sí, dice la Biblia que tardándose el esposo cabecearon todas y durmieron. La iglesia va a estar dormida. Pero voy a decir algo. Antes de que Cristo venga, dice ella, a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene ¿qué? El esposo, salid a recibirle. Esto nos habla de un avivamiento. Pero le voy a decir algo, el avivamiento no va a ser para todos. El avivamiento va a ser para las 5 prudentes. Todas eran vírgenes, todas eran la iglesia, pero solamente 5 no tenían aceite. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que de la iglesia el que está mal va a seguir mal y va a decir, no, hombre, puro cuento, y no, yo le sigo aquí. Y el que esté en avivamiento va a recibir avivamiento. Para que me lo entienda como práctico, digamos, no es así. Pero el que esté orando en la presencia del Señor, el que esté, no sé, por ejemplo, aquí en intercesión, se va a llenar el fuego, ¿verdad? El que venga en intercesión, por ejemplo, en la presencia del Señor, se va a hacer sentir en aquellos que buscan al Señor. Pero los que no buscan al Señor van a decir, ay, esos, o sea, siempre quieren culto, siempre quieren ir a dejar comida al hospital, siempre quieren el retiro. Ay, yo nada más voy el domingo. ¿Sí me doy a entender? El que no busca al Señor no lo va a buscar, y el que busca al Señor lo va a buscar. Se va a entregar realmente a Cristo. ¿Sí? Por eso la Biblia dice, el que esté sucio, ensúciese más, y el que esté limpio, santifíquese. El avivamiento no viene para todos. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y las mujeres dijeron, dame de tu aceite, porque yo no tengo. Las 5 insensatas y dijeron, ¿sabes qué? No puedo, o sea, necesito mi aceite. Ve y busca. Y las mujeres fueron y buscaron.
Y las que estaban ahí, el Señor les dijo: vengan, entren al gozo de su Señor. Y las otras fueron a buscar, y cuando encontraron, era demasiado tarde. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Uno, que la iglesia duerme. Otro, hermanos, que la salvación y el Espíritu Santo no es transferible. Si tu papá es cristiano y tú no es transferible. No es como que ay, cuando vaya mi papá para arriba lo agarró del pie y me cuelgo. No es la historia de la caricatura donde se llevan al personaje y se cuelga el otro. No, hermanos, no es transferible. La salvación y el Espíritu Santo no es transferible. La unción que cada uno tenga, Dios le ha dado el Espíritu Santo en la medida de la búsqueda de usted con el Señor. La intimidad de ti con Dios es tuya. Si alcanza a tu familia la bendición, claro, porque si la bendición está en una casa por el que es creyente, la bendición alcanza a todos. Pero eso no quiere decir que tú estés bien. Porque hay gente que dice: oh, yo no soy malo, yo no voy a la iglesia, ni oro, ni leo la Biblia, pero Dios es bueno conmigo, siempre me da y siempre me bendice. Claro, porque Dios es bueno con todos. Pero el que Dios sea bueno no quiere decir que acepte tu manera de vivir. Eso es real. Y la salvación no es transferible. Te voy a decir algo. El Señor dice: y tardándose el esposo, cabecearon, se durmieron, y a medianoche se oyó el clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y las mujeres que no tenían, se quedaron. Hermanos, estamos en tiempo de apostasía. En verdad, hermanos, estamos en tiempo de apostasía. Gente que dice: ¿sabes qué? A mí me lo han dicho aquí en la iglesia: eres exagerado. Mucha gente nos lo ha dicho. Se creen santurrones. Y no tiene que ver, hermano. Yo sé que la salvación para mi vida es por la gracia de Dios. Y si busco agradar a Dios, familia, si busco servir al Señor, no es porque quiera sentirme más santo que los demás, es porque amo al Señor que me salvó. Yo no quiero vivir en la misma miseria y en la misma podredumbre donde estaba anteriormente. No quiero vivir atado a las depresiones de antes. Soy feliz en Jesús. Cristo me ha dado plenitud y me ha dado una estabilidad en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi familia. Ellos les tocará, en su tiempo le tocará a Sabiel conocer a Jesús o no, perderse, será su responsabilidad. Ahorita, mientras esté en mi cuidado, yo le hablo a mi hijo de Jesús y oramos y buscamos al Señor, porque he recibido la gracia de Dios en mi vida, y lo que yo he recibido se lo quiero dar a Él. Pero si Él no quiere, la salvación no es transferible. Él se va a perder si Él no quiere aceptar a Cristo. Ahora, si lo encuentra, hermanos, va a ser la mejor decisión que haya tomado, porque fue la mejor decisión que yo tomé en mi vida. Pero a mí me ha puesto el Señor en este lugar para decir: iglesia, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, que te alumbrará Cristo. Y la iglesia hoy en día, hermanos, mucha gente: no, tú te crees santurrón y mira y que no sé qué. Mira, yo lo que les digo: si tú quieres hacer tu voluntad, haz tu voluntad. Pero si quieres servir al Señor, a mí no me demuestres nada, sírvelo. Pero no me vengas a decir que por hablar de esta palabra estoy mal. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue siendo santo. Que derrame amor y gracia para con nosotros no quiere decir que va a pasar por alto, hermanos, las desobediencias. Vayamos a Dios. ¿Qué esperanza tenemos, hermanos? Tenemos la esperanza de que si creemos en Jesús, estamos completos en Él, y que Él es el único que puede librarnos de una condenación eterna, que Él es el único que puede salvarnos. Y que si estamos dormidos, hermanos, porque yo también he dormido, yo también de pronto en alguna semana, ¿verdad?, he estado frío espiritualmente y siento que no levanto. Yo también en algunas semanas, hermanos, he sentido que Dios no está conmigo. No quiere decir que no esté, he sentido. La Biblia dice, el Señor dijo: yo estoy con ustedes todos los días. No depende de lo que yo sienta, sino de lo que Él dijo. Y Él dijo que Él estaría conmigo. Pero a veces yo no siento. A veces, hermanos, me he sentido débil espiritualmente también. A veces, hermanos, he dormido, he cabeceado, y voy al Señor, y el Señor, hermanos, en su misericordia me habla y me dice: hey, levántate. En muchas ocasiones, hermanos, en los 21 días el Señor viene y nos dice: están haciendo esto mal. Y el Señor nos lo ha marcado muchas veces. Pero yo prefiero que Dios me hable y me diga en qué estoy haciendo mal, a que no me diga nada.
o a que yo mismo me engañe pensando que estoy haciendo lo correcto y no ser así. ¿Qué nos resta, hermanos? Buscar al Señor, porque separados de Él nada podremos hacer. Póngase de pie, me gustaría entonar un canto. En estos días de los 21 días de oración y ayuno, hermanos, en un momento de intercesión, no recuerdo si fue, alguien estaba orando y empezó a orar diciéndole al Señor que nos despierte, que despierte nuestras vidas, y el Señor nos empezó a dar un canto que algunos de ustedes ya los conocen, ya lo han escuchado, que es este canto de Despiértame. Y yo les voy a invitar a entonarlo conmigo. Y vayamos al Señor, hermanos. Dios es un Dios bueno. Y le voy a decir algo, en Él tenemos salvación. En estas 3 semanas, tanto el Ministerio de Alabanza como un servidor nos metimos a un tiempo de consagración. Yo no prediqué durante estas 3 o 4 semanas. Y el ministerio no estuvo tampoco tocando. Y nos estuvimos metiendo a adorar al Señor. Con tristeza lo comento, pero es real. Y no lo digo, no me lo tome como una recriminación, nada por el estilo, pero poca gente se unió a la oración. En realidad casi siempre éramos las personas de la casa y algún grupo que se juntaba con nosotros a adorar, entre ellos los ministros de alabanza que estuvieron adorando con nosotros casi en todas las casas, a una excepción de Chess y Marijo, que nos acompañaron en todas las casas donde fuimos a orar. Y la mayoría de ellos estuvieron con nosotros en los hogares adorando. Pero hubo poca respuesta en cuanto a la intercesión, y eso me decía el Señor nos decía, necesitamos despertarnos. Necesitamos despertarnos a orar, a buscar al Señor. No podemos, hermanos, estar en una situación, una condición dormida, sin activar, sin buscar el rostro del Señor. Y lo voy a invitar a orarle al Señor. Y si usted le ha fallado al Señor, diga conmigo esta oración. Si usted siente que está muerto espiritualmente, dígale al Señor: Señor, hoy te pido perdón por mis pecados. Dígale: Señor, perdóname. He hecho lo malo delante de ti. No he sido honesto contigo, Jesús. Te pido que me perdones, que transformes mi vida, que llenes mi corazón. Te necesito. Toma mis pecados y échalos en la profunda de la mar. Cambia mi vida, Jesús. Dígale: Señor, cambia mi vida. Dígale: Señor, resucítame. Resucita mi vida. Avívame. Transfórmame. Te pido perdón por todos mis pecados y cámbiame. Sé mi Señor y mi Salvador, en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mi vida. Iglesia, si usted siente que ha estado dormido espiritualmente, dígale al Señor: aquí estoy. Señor, despiértame, Jesús. Te necesito. Soy aquel que muerto estaba, tu dulce voz me levantaba. Yo soy aquel que muerto estaba, tu dulce voz me levantaba. Vamos, yo soy aquel que muerto estaba,
despiértame, despiértame. Si muerto estoy, despiértame, despiértame. si muerto estoy, avívame, 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 avívame si estoy muriendo, despiértame, 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 despiértame si estoy dormido, avívame, 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 avívame si estoy muriendo, despiértame, 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 despiértame si estoy, avívame, avívame, vamos yo, avívame, 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 avívame si estoy muriendo, despiértame, 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 despiértame si estoy